de la historia de cómo se creó este jardín botánico. El jardín botánico fue un vivero municipal, estaba dentro del Parque de la Carolina, era un espacio que estaba prácticamente abandonado, que no se veía para mucho dentro del parque, y fue gracias al Club de Jardinería de Quito y al Museo de Ciencias Naturales que realizaron un convenio con el municipio de Quito para crear el jardín botánico. Es por eso que se trabajó para darle un esquema de jardín botánico, porque tenía un esquema de vivero. Y hubo un aporte muy importante de la señora Neustetter para construir los dos viveros que existen en el jardín botánico, un invernadero de clima cálido, los orquídeos, y un invernadero de orquídeas de clima frío. Estas estructuras son muy grandes, son estructuras hechas bajo las condiciones para albergar a las orquídeas. Fueron construidas con piedras traídas de la Antizana, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy interesantes. No existe otra estructura en Quito que se le parezca. Entonces, son muy bonitas. El Jardín Botánico de Quito es un espacio municipal, pero está administrado por la Fundación Botánica de los Andes. Nosotros, como Fundación Botánica, tenemos la obligación de cuidar este bien municipal y conseguir los recursos económicos para que funcione. Nuestro presupuesto se basa en un aporte municipal, en un aporte básicamente de los ingresos por taquilla y de los proyectos que nosotros podamos realizar como jardín botánico. Entonces es muy importante decirlo esto, porque es una institución que requiere muchos recursos económicos, que es difícil su autosustentable, no es fácil. Por eso aquí tenemos un convenio con el municipio para varias instituciones, también hay un aporte de la empresa privada. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro jardín botánico? Que es el conservar, investigar, educar y recrear. Es un espacio muy diverso también. Está creado para todos los públicos. Es un espacio para los científicos, es un espacio para los estudiantes de todos los niveles educativos, es un espacio para los adultos mayores. Es muy amplio el público que visita el jardín botánico. Tenemos nosotros, por ejemplo, observadores de aves, que están a las 6 de la mañana en el jardín botánico observando aves, y hay cosas muy interesantes, cosas nuevas, inclusive aparece alguna especie nueva y al día siguiente tenemos 10 observadores más de aves, porque las condiciones del jardín botánico se prestan para ser un refugio de aves migratorias, ¿no? Entonces eso es muy importante. El jardín botánico, dentro de sus objetivos principales, es el conservar. ¿Qué tenemos que conservar nosotros? Conservar los recursos botánicos de flora que existen en nuestro país. En especial, nosotros conservamos los recursos florísticos de la parte de los Andes. Ese es nuestro objetivo principal. Especies que están amenazadas, que tienen importancia ecológica, importancia cultural o importancia económica. Hay plantas que pueden estar extintas de la naturaleza, pero pueden estar en el jardín botánico. Otro de nuestros objetivos es la investigación. Investigar, nosotros tenemos un banco de semillas donde se hace manejo y cultivo de las especies de orquídeas, especies nativas de orquídeas, de plantas que pueden estar en peligro de extinción. Nosotros, de parte del Ministerio de Agricultura, de Ambiente, tenemos un permiso para poder hacer colectas y poder tener estas plantas en el banco de semillas. Eso es muy importante. Entonces, también tenemos un objetivo de investigación. Aquí está el laboratorio donde se producen plantas que luego son sacadas a la colección. Primero son reproducidas y hasta un cierto punto, y luego se las saca a la exhibición de
en los auxiliares. También nosotros somos un centro de rescate. Por ser el país con mucha diversidad biológica, existen muchas organizaciones obviamente no legales que quieren sacar de forma clandestina especies de flora que están catalogadas como en peligro de extinción, y muchas veces se han encontrado en el aeropuerto o en ciertos los caminos también cuando se tienen decomisos plantas que están siendo sacadas de forma ilegal del país. Como el Ministerio no tiene un mecanismo para volverlas al lugar de donde han sido sacadas, les llevan al Jardín Botánico. Y en el Jardín Botánico nosotros les mantenemos y les cultivamos para que la gente también pueda verlas, ¿no? Pero somos un centro de rescate de la flora. ¿Cómo está conformado el Jardín Botánico? Nosotros es un jardín botánico pequeño, apenas tenemos 2,5 hectáreas, pero tenemos algunas representaciones de ecosistemas. ¿Cuáles son estos ecosistemas? El humedal de sierra, el bosque nublado, el páramo y el bosque seco espinoso. Eso está constituido de cierta manera que pueda dar una idea a los visitantes de cómo es un ecosistema de manera natural. Cada uno de estos ecosistemas están en la parte exterior. El manejo de esto es a través de los riegos, del manejo de temperatura. Ya les voy a explicar cuando veamos cada uno de ellos. También tenemos jardines temáticos. Dentro de los jardines temáticos tenemos el orquidiario, dos invernaderos de orquídeas, uno de clima cálido y otro de clima frío. Tenemos un invernadero para las plantas carnívoras, no son propias de aquí, esos fueron traídos de Sri Lanka, fueron puestos inicialmente como una exhibición temporal y luego nos dieron el permiso para que eso sea una exhibición permanente. Tenemos un jardín de los sentidos, que es un lugar para las personas que no, especialmente dedicado para personas que no tienen visión. Tenemos con señalética que está en idioma braille para que puedan conocer más sobre las plantas. El jardín etnobotánico. El jardín etnobotánico tiene plantas de uso ancestral en varios temas, el alimenticio, el medicinal y el de fibras. También tenemos una sección de las plantas mágicas. ¿Cuáles son las plantas mágicas? Son las plantas que usan las personas para todo lo que son las limpiezas, las curas, plantas que sirven para curar a los niños los espantos. El jardín amazónico también es un invernadero. Tratamos de mantener ciertas plantas que son propias de la Amazonía. Un jardín temático son el jardín de las Numancias, donde está el floripondio, esta planta que además es una planta ornamental, es una planta mítica. Los floripondios son muy apreciados por los indígenas porque ponen en la parte principal de su casa para evitar los malos espíritus, ¿ya? A pesar de que de esta planta se elabora una droga que es peligrosa, ¿no es cierto?, la escopolamina. Esta planta es muy utilizada y además es ornamental, aparte de ser mágica. Hay muchas variedades, las personas de otros países están haciendo híbridos. Ustedes ven aquí un color anaranjado más o menos, pero hay rojo y hay blanco, y están haciendo híbridos de blanco con rojo, de varios colores, están haciendo un manejo ya genético. Y nosotros ahí hay personas que tienen una disposición negativa a estas plantas, porque dicen son droga y no deberían sembrarse en ningún lugar de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el zoológico de Guayabamba había muchos de estos, todo un camino de estos árboles, y hubo personas que dicen no, hay que eliminarles porque no son peligrosos.
pero en cambio estamos atentando contra un recurso biológico, genético que tiene el país. Esta es una de las plantas carnívoras, que es un jardín temático, el jardín etnobotánico. Aquí también tenemos las plantas alimenticias, todo lo que son plantas propias de la zona. Es una chacra andina donde se siembra productos como el frijol, el maíz, los zapallos, los zambos, la quinoa, el amaranto. Para que esto es muy importante, este espacio nos ayuda a que los niños conozcan de dónde vienen los alimentos. Muchos niños piensan que todos los alimentos se dan en el supermercado o en el mercado, ¿no es cierto? Y no conocen la planta de alimenticias propias del país, cuando nosotros hemos sido un centro de difusión, de dispersión de muchas plantas alimenticias a nivel del mundo. Entonces, cuando van allá, los niños aprenden. Y si hay una actividad, por ejemplo, que se pueda realizar, tenemos el programa de agricultor por un día, donde los niños tienen la oportunidad de cosechar, de sembrar, de servir el abono, de preparar la tierra, cosas por el estilo. Se les permite a los niños ese programa. Hay maestros que quieren ir allá para que los niños experimenten esta situación, se les organiza en grupos para que puedan hacer actividades agrícolas. Y realmente les gusta mucho a los niños hacer estas cosas. El Ecuador es el país con más diversidad de flora que existe, y entre los grupos más representativos están las orquídeas. La zona de mayor diversidad de orquídeas, ¿cuál creen que es? Para ustedes, ¿cuál es? ¿La costa, la sierra, el oriente? Oriente. ¿Ah? ¿La Amazonía? Es la Amazonía. No, es la sierra. La sierra es el lugar donde más diversidad existe de orquídeas, porque todas las condiciones que tiene la sierra, de las montañas, la temperatura, la luminosidad, permite que haya gran diversidad de hábitats, y eso permite una gran diversidad de flora. ¿Ya? Entonces la sierra es el lugar donde mayor diversidad de orquídeas existe, y nosotros tenemos dos orquídeos para poder tener estas orquídeas que el público aprecia. Aquí están los dos, las estructuras de las que les hablaba. En la parte interior tenemos más de 1000 especies de orquídeas en exposición. Los epidemios, especies endémicas. Este es un humedal, al igual, la representación de un humedal, este estaba todavía en recuperación. Por ejemplo, en esta zona, o como estuvo en la foto primera, los humedales a la gente les parece que no son muy importantes, y nosotros les damos la importancia enseñándoles a los niños que aquí crecen muchas plantas que son útiles para el ser humano, por ejemplo la totora, ¿no? De lo que construimos algunos artículos de uso común. Los humedales, al haber esta pequeña laguna aquí en el Jardín Botánico, tenemos la visita de varias aves migratorias con una laguna. Si nosotros tuviéramos más, conserváramos más humedales, también permitiríamos que haya más diversidad, y también permitiríamos que haya más equilibrio en la naturaleza. Por ejemplo, los humedales son importantes para evitar las inundaciones. Tienen un papel muy importante regular el agua, la cantidad de agua durante las épocas lluviosas y las épocas secas. Entonces, eso nosotros enseñamos a los niños en esta parte de los humedales. En el bosque nublado tenemos el bromeliario también, las bromelias. Tenemos un sistema para simular las hojas, las plantas que los árboles protegen contra la radiación solar. Nosotros tenemos puestos unos sarán, una malla, la parte alta, para evitar que entre el sol directamente. Entonces eso, por ejemplo, es muy importante. Cómo nosotros manejamos la luz, la temperatura, la cantidad de agua en el jardín botánico para poder manejar las plantas de acuerdo a sus necesidades. El bosque seco espinoso es una colección de varias plantas
que requiere poca agua, entonces requiere poco riego, y últimamente hemos puesto un techo en este sector para evitar, como a veces tenemos unas épocas de lluvia bastante fuertes, se nos podrían los cactus. ¿Cómo evitar eso? Pusimos un techo para evitar la humedad. Y algunas especies de las plantas que tenemos aquí. El páramo. Nosotros tenemos la representación del páramo, tanto de la parte de Pajonal como de la parte de Almohadillas. Para nosotros el páramo es muy importante. Quito es una ciudad que queda a 2.800 metros de altura. Dependemos del páramo para obtener el agua potable. Toda la ciudad de Quito depende de las montañas que están cercanas a nosotros para poder tener un abastecimiento asegurado de agua. Y es por eso que se está trabajando mucho en la conservación de los páramos. Cada vez los páramos están siendo más y más degradados porque la gente usa ya no para, antes los páramos no eran utilizados sino como zonas de pastizal, hoy están siendo usados para agricultura, una agricultura extensiva, o sea, cada vez más y más. Uno puede apreciar cuando viaja a la sierra que los cultivos de papas, que es lo típico de Quino, por ejemplo, suben casi hasta las nieves, cuando eso no ocurría hace algunos años. Hace algunos años uno veía pajonales y veía humedales. Hoy ve cultivos y gente que vive en esas alturas, a 3.500 metros de altura, muy cerca de la nieve. Entonces, los páramos están siendo amenazados porque todas las ciudades dependemos del páramo, cómo es el páramo para el abastecimiento de agua. Y obviamente las ciudades que están abajo, como Santo Domingo también. Yo ahora venía viendo el río y el río tiene poca agua. No sé si es porque no es río, pero yo normalmente viajaba por esta vía y siempre veía el río con bastante agua y fue por eso que se proyectó el proyecto de hidroeléctrico, ¿no es cierto? Pero el agua que veo ahora, digo, no creo que va a ser para un proyecto. Y es porque obviamente en la parte alta ya no llueve, porque están los páramos siendo secados. Entonces es muy importante el papel que cumplen los jardines botánicos para enseñar a la gente de dónde vienen los recursos naturales. El agua es un recurso natural limitado, no como nosotros nos decían, es ilimitado. El agua es un recurso natural limitado porque cada vez hay menos, cada vez es más difícil, cada vez somos más para tener que abastecer de agua. Entonces, para nosotros esto de los páramos es muy importante dentro del jardín botánico. Inclusive la empresa municipal de agua potable nos apoya para hacer un proyecto de educación dentro del jardín botánico sobre el cuidado del páramo. Educar. Nosotros uno de los objetivos principales del jardín botánico es la educación. Nosotros tenemos grupos de todas las edades, desde niñitos de guardería, a veces van niños inclusive en coche con las maestras, hasta adultos mayores. Hoy justamente estamos haciendo un proyecto con el Seguro Social para que los adultos mayores hagan actividades dentro del jardín botánico, hagan actividades de cultura, de jardinería, visitas, alfabetización digital, algunas cosas que a los adultos mayores entonces les fascina ir al jardín botánico. ¿Qué espacios tiene el jardín botánico? Nosotros tenemos un aula virtual interactiva donde los niños complementan la visita que realizan a través de los recorridos, a través de los programas. Finalmente van al aula y ahí en forma interactiva vuelven a ver el tema, ¿no? Hacen juegos. Este es un aula que está con la Fundación Telefónica, se implementó. Una estación bioenergética donde los niños aprenden cómo se puede fabricar bioabonos, cómo se puede obtener metano a partir de la materia orgánica. Un huerto demostrativo y un jardín de niños. Con estos espacios nosotros queremos promover el conocimiento de los recursos naturales y concienciar a la ciudadanía con respecto a la importancia que tienen estos recursos. Este es el aula virtual, donde los niños hacen actividades
con respecto al tema que han visto. Nosotros tenemos programas educativos de acuerdo al año de escolaridad. Tenemos una relación muy directa con el currículum que ellos ven. Para los más pequeños tenemos unas actividades, para los de mediana edad otras, para los más mayores otras actividades, otros recorridos, otras temáticas. Este es el huerto demostrativo, donde los niños aprenden un poco de las actividades agrícolas. Esta es la estación bioenergética. Esta es una estación que está en convenio con el Ministerio de Energía, de Electricidad y Energías Alternativas para aprender sobre el aprovechamiento de energías alternativas como son la materia vegetal y animal. Tiene unos paneles solares y se genera gas se usa en una cocineta o una antorcha donde los niños pueden ver cómo el gas metano puede ser utilizado. Otro de los objetivos nuestros es la recreación. La recreación dentro del jardín botánico es muy importante. La gente, aparte de ir a conocer, puede ir a descansar, puede ir a relajarse. Nosotros tenemos cursos de Tai Chi, donde la gente puede ir a aprender un arte, y eso es muy importante. Hay gente que se dedica a leer, hay mamás que les enseñan a caminar a sus hijos en nuestros espacios verdes. Eso es muy importante, ¿no? También tenemos actividades de los cursos vacacionales. Ahora vamos a entrar en verano y a los niños les hacemos talleres que estén relacionados con el manejo de la flora. Por ejemplo, las cometas está fabricado de zigzags, y cada vez los niños hacen menos cometas y las que tienen son de plástico. Entonces nosotros les enseñamos que el zigzag es muy importante. Los zigzags son estas plantas que se dan en las quebradas, en las quebradas de Quito, de los alrededores de Quito. Es una gramínea que tiene unos tallitos huecos, por eso son livianos y sirven para la construcción de las cometas. Entonces, durante las vacaciones nosotros les damos el material y les enseñamos a hacer las cometas para que ellos se vean. Tenemos un jardín de niños, unos juegos, y bueno, ya les había dicho sobre dónde estamos ubicados. Estamos en el Parque de la Carolina. Eso sería mi primera presentación. No sé si ustedes tienen preguntas. Abrimos todos los días del año, los 365 días del año, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y sábados, domingos y feriados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos tarifas diferenciadas, adultos $3.50, niños $2, niños de establecimientos fiscales 50 centavos, adultos mayores unos 75. Sí, nosotros, es un espacio realmente pequeño. Nosotros podemos atender a un grupo de 100 personas a la vez. Normalmente trabajamos con grupos de 20 personas. Si son niños pequeños, como por ejemplo de preescolar, que son de 5 años, tenemos grupos de 10 personas. Con adultos mayores también. Creo que normalmente podemos atender, el recorrido dura 1 hora y media por recorrido. Para los más pequeños es de 40 minutos. Cuando son estudiantes universitarios y nos piden temas específicos, puede durar 2 o 3 horas, dependiendo del tema que quieran. También se preparan charlas para estudiantes universitarios que ya tienen otro nivel, ¿no? Normalmente ahí les atienden, dependiendo del tema, pueden ser los técnicos, los directivos, la persona de proyectos de agricultura, del ingeniero agrónomo, depende del tema que quieran. Puede permanecer el tiempo que quiera después del recorrido.
Nosotros tenemos áreas verdes, los niños pueden traer su lunch e irse al jardín de niños después del recorrido, tomar su lunch dentro del jardín botánico. Tenemos un sistema de membresías donde las personas pueden ingresar las veces que quieran al jardín botánico. O sea, en un año pueden entrar los 365 días del año con su membresía. Tienen descuentos en los cursos y en cosas especiales dentro de la tienda y la cafetería. Dos hectáreas y media. Es realmente pequeño, es un jardín botánico muy chiquito, ¿no? Entonces la caminería lo que ha hecho es aprovechar el espacio dando algunas curvas, dando recorridos sinuosos para poder aprovechar el pequeño espacio. Normalmente con los niños nosotros no tenemos el mismo recorrido, eso es bien importante. Los chicos que trabajan en el jardín botánico no aprenden guiones. Nosotros, los chicos tienen que manejar programas educativos. El programa educativo está relacionado con lo que ven en la escuela y tienen que hacer actividades también recreativas, ¿no? Se trata de hacer dinámicas, de ir al aula interactiva. Ahí hay una dinamizadora de aula que ha sido capacitada y tenemos todo un banco de actividades para que los niños puedan diversificar. ¿Por qué hemos hecho programas educativos y no un guión común para todos? Porque los niños, muchos maestros nos decían, yo ya fui al jardín botánico y ya conocieron y no quieren volver a ir. Y tienen razón. Yo ya conozco un lugar y ya tengo otras opciones también. Entonces nosotros hemos diversificado nuestros programas educativos con la finalidad de que cada año vayan por un tema. Entonces un año van por la clasificación de las plantas, el siguiente año van por la fotosíntesis, el siguiente año van por el ciclo del agua, por la importancia de la vegetación en el ciclo del agua, otro año van por la evolución de las plantas. O sea, cada año tiene un programa y con eso hacemos que los maestros puedan ir varias veces durante la vida escolar de los estudiantes. Ya, justamente estamos haciendo un inventario. Hemos tenido procesos dentro de lo que es y pruebas para, por ejemplo, las orquídeas tienen que primero sentarse en una sustancia, un agar, ¿cierto? Sí, y a veces ha habido cosas que han provocado que no resulte bien, o sea, que el nitrógeno se ha probado, o sea, hay varias cosas. Los datos exactos no tengo, no te podría decir, pero manejamos más especies, únicamente especies nativas de la parte de la serranía en el banco de semillas. Por especies no tengo, pero si deseas les puedo dar para con quién tienes que contactar. Está bien, sí. Nosotros tenemos 3 fuentes de financiamiento básico. La taquilla, que es todo lo que representa el ingreso de personas, que es un 30% aproximadamente. Un aporte del municipio y también proyectos que podemos realizar. Proyectos como, por ejemplo, mantenimiento del arbolado de Quito. En ciertas zonas del municipio nos contrata a nosotros para hacer arboricultura en una hacienda del municipio, Conocoto, que es San José de Conocoto, o Catahuango, que fue otra hacienda que nosotros intervenimos y nos pagaron por eso. Si nosotros, la taquilla depende mucho de las actividades extras que hagamos. Nosotros necesitamos hacer exhibiciones temporales, como por ejemplo de insectos, que fue este año, de peces, que fue el año pasado,
de mariposas que hemos hecho 3 años, de orquídeas que hemos hecho 2 veces. Entonces siempre tenemos que hacer, próximamente les invito, en octubre va a haber la feria de los productos no maderables del bosque, ¿no? Esto implica organizar, difundir, invitar a muchas personas, y ahí es cuando viene más gente. Si hay el fútbol, no viene gente. Si es el Día del Padre, no viene gente. Si es así, o sea, es un... Claro, por el Día del Árbol, el Día del Medio Ambiente, el 10 de agosto es gratis, pueden ir, por favor. Hacemos días gratis, que son las fiestas el 24 de mayo, el 10 de agosto, el 5 de diciembre. El 6 de diciembre son días gratis, ¿no? El Día de los Museos también es gratis, pero hay días gratis y hay días que tenemos que hacer, ya les digo, exhibiciones como la de peces, que fue muy buena, peces amazónicos, de orquídeas también, de bonsáis, hemos hecho exhibiciones, entonces sube la tequila. Se termina la exhibición, baja la tequila. Hay un feriado, un poquito sube, pasó el feriado, baja la tequila. Entonces eso fluctúa mucho, es muy variable. Por eso es que en verano nosotros hacemos talleres, porque en Quito todo el mundo se pone con ofertas de verano. Todos los museos tienen ingresos. Si nosotros no hacemos, no tenemos visita. Entonces tenemos promoción 2 por 1 en niños. El Día de la Madre, mamá e hija, la mitad del precio. El Día del Padre, papá e hija e hijo, 2 por 1. El Día de la Mujer, 2 mujeres por 1. Y así, nos toca idearnos estrategias para estar. Eso es de un tercio, ¿cierto? El otro tercio es del municipio. Estamos buscando un subsidio del agua potable, porque nosotros tenemos para el riego gran cantidad de uso de agua potable, entonces $1000 diarios, $1000 mensuales de agua, no, por favor, no, perdónenos, no vamos a usar mucha agua. Entonces, cosas así. Son convenios que tenemos firmados con las empresas municipales. Y el otro es por proyectos que se dan. Entonces, se busca siempre financiamiento de proyectos un poquito acá, un poquito allá. Hay empresas que siempre nos apoyan, hay empresas nuevas que hay que buscar el financiamiento. Es una autogestión de estar buscando muchos recursos, muchas propuestas, pero siempre pasa de propuestas. O sea, nadie les va a dar dinero si no tienen una propuesta. Nadie les dice, bueno, sí, a veces hay suerte de filántropo porque va y les dice, me encantó tanto el jardín botánico, dejo tanto. Muy raro. Pero normalmente hay que hacer una propuesta de alguna cosa que beneficie a alguien para recibir. Entonces, eso hay que siempre estar pensando en qué nuevas cosas se pueden hacer. Por acá había otras manos cuando iba a comenzar. A ver. Bueno, nosotros tenemos senderos, ¿no es cierto?, que están bien delimitados. No existe tal cantidad de visita como para dañar la vegetación del jardín botánico, excepto cuando, bueno, les voy a contar una anécdota. Cerca del Día de los Enamorados, una parejita entró y rayó una ceiba brasilera. Un lindo corazón, ¿no? Eso pueden hacer, pero aparte de eso no existe problema, ¿no? No existe una capacidad de carga que le pueda dañar. Nuestra visita no es tan alta, como por ejemplo en el zoológico donde también yo trabajaba, el público sí les prestaba a los animales, ¿no? A los primates o a los loros, los primates en general. Entonces ahí había que cerrar en ciertas temporadas, cerrar o quitar los animales, llevarles a un encierro aparte para que un tiempo se desestresen y sacar después de un tiempo. Entonces el estrés sí les molesta la visita, la cantidad de gente sí les molesta a los animales.
Por eso es que, por ejemplo, en el zoológico no se abría el lunes, ¿no? Porque el domingo era de alta visita, entonces el lunes se quedaba sin público para que los animales descansen. Las plantas no hemos identificado, o sea, aparte de que la gente sí les toca, quiere llevarse la hojita, quiere llevarse la flor, ese es el problema en el jardín botánico. Muchos maestros les dicen, vayan colecten sapos en la Carolina porque allá sí hay, vayan colecten mariposas, o sea, estamos contra el coleccionismo, porque eso es uno de los motivos para que sean extintos ciertas plantas o ciertos animales. Esta palma se da en la parte de las estribaciones, tiene una amplia distribución, es una palmera que está desde Venezuela hasta Bolivia. Se le dice palma de cera también porque tiene una sustancia que era utilizada para dar luz, o sea, le explotaban también en la época, hace muchos años cuando no había luz eléctrica, usaban esta cera para poder alumbrar. Por eso se llama, tiene una capa blanca. ¿Cómo se distingue esta palma de las otras? Porque su tallo es blanco, ¿no? La Coco Cumbi, por ejemplo, que es también alta, sí, tiene un tallo café. Esta palmera tiene unas franjas y tiene una capa de cera blanca encima. Nosotros hemos hecho esta campaña con varias instituciones durante estos 5 años. Hemos trabajado con Cocotoco, que es una fundación que trabaja en aves, en la conservación de aves en el sur del país, y con organizaciones no gubernamentales y también con el Ministerio de Ambiente y el municipio de Quito. Esta palma, aparte de que es muy interesante dentro del bosque, y las palmas, ustedes saben, es muy importante dentro de la estructura del bosque, también constituyen un nido, un hábitat, un lugar donde anidan los dos tipos de loros, el oreje amarillo y el perico cachete y dorado. Hacen unos agujeros en las palmas que ya son altas para construir sus nidos. Estas aves son migratorias, vienen desde Colombia. Nosotros hemos querido cambiar la costumbre de que la gente use la palma de la cera para la fabricación de los ramos de Domingo de Ramos. Ustedes, las personas que son católicas y las no católicas, también debemos saber que el Domingo de Ramos se construyen estas ofrendas, ¿no es cierto?, que son llevadas a la iglesia para una bendición. Estas ofrendas bendecidas son llevadas a la casa porque sirven de protección para la casa, y luego al siguiente año son quemadas y esta ceniza es llevada para que el miércoles de ceniza, después de carnaval, hagan la bendición los sacerdotes. Entonces nosotros lo que hemos querido es que la gente no use esta fibra porque pone en peligro a la palma, porque la gente, en vez de usar solamente las hojas cosechar las hojas que están tiernas, lo que sí es botar la palmera. Por ejemplo, en el Paso Ochoa, que es una montaña en la parte sur de Quito, por Amaguaña, no sé si ustedes conocen, Amaguaña está al pie de esta montaña, quedan 2 palmeras, ¿no? ¿Qué pasaba? La gente durante la época cercana al Domingo de Ramos subía al Paso Ochoa y botaba la palmera para recoger las hojas. Y esto provocó que ya no existan palmeras. Estas 2 únicas palmeras que existen son gracias a que el Paso Ochoa es un área de reserva y está protegido. Entonces los guardaparques les tocaba ir a dormir al lado de la palmera para evitar que le tumbe, ¿ya? La Católica también ha hecho un trabajo muy interesante. La Universidad Católica, sede de Quito, ha hecho, el Departamento de Biología hizo un estudio muy importante. En toda esta zona de Tandap y del noroccidente de Pichincha y de la parte de Santo Domingo, existen todavía palmeras, pero si no se detiene, si no se restituye el bosque, pueden estar en peligro de extinción, como ya ha pasado en la serranía, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que queremos es concienciar a las personas sobre el uso de esta fibra, y hemos
propuesto algunas actividades para eso. Era informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de estas especies en el ecosistema y disminuir la presión sobre la palma de ramos, porque las palmeras son importantes como elementos de la estructura del bosque, son productores de materia orgánica, son elementos paisajísticos y son elemento cultural de la religiosidad. En Quito existen muchos lugares, muchas avenidas. Frente a la Católica de Quito, en la avenida 12 de octubre, ustedes si salen van a encontrar unas palmeras de cera que están en el parterre. Como les decía, existen algunas instituciones cooperantes como Ecofondo, Cocotoco, Natura, Católica del Ecuador, la IDE, la Conservación Internacional. También tenemos entidades aliadas como la Unidad de Policía Ambiental. Ahora, gracias a toda esta campaña, creo que realmente la policía hace días antes, porque eso no es con tiempo, sacan las personas que tienen las fincas, sacan para llevar a Quito las palmeras. La Policía Ambiental hace operativos y revisa. Entonces, ¿cuál es la multa? Es de $300 más el decomiso del vehículo, ¿cierto? Y también puede tener presión el decomiso del vehículo y es bastante. Entonces, el Ministerio del Ambiente también ha estado trabajando con nosotros, Aves y Conservación, el Distrito Metropolitano de Quito. Ellos nos ayudaron con las personas que comercializan y fabrican estas prendas. El Consejo Provincial de Pichincha, la Iglesia Católica, eso fue súper importante. Por ejemplo, los sacerdotes recibieron una información y ellos los transmitieron en la iglesia desde 15 días antes de la campaña, del día de Domingo de Ramos. Ellos nos ayudaron hablando con nuestra iglesia sobre este tema. Los medios de comunicación, que siempre han tenido una gran apertura. El público, nosotros hicimos unos talleres de capacitación en el noroccidente de Pichincha con las comunidades de esta zona del Pacto, Nanegalito, Gualea, porque el 70% de la palma que se comercializa en Quito viene de esa zona. Entonces, esa es una zona muy importante. El Ministerio actualmente está dando alternativas, está haciendo que se califiquen las personas que tienen palmas y que puedan extraerlo de forma adecuada, o sea, con un manejo sustentable. Otro grupo que nosotros también hicimos talleres fue grupos donde se comercializa. Por ejemplo, desde Quito la gente va mucho en esta fecha hacia Guayabamba, hacia la zona de Quinche, a las misas, que son unos centros religiosos muy importantes. Entonces, en este lugar también a las personas que comercializan se les dio la capacitación. Se realizaron reuniones de trabajo con dirigentes de la zona. También ellos apoyaron muchísimo. Y la población indirectamente beneficiada fue los sacerdotes, la comunidad en general. Hoy en Quito ustedes pueden ver que ya la gente no comercializa tanto, inclusive en la plaza de San Francisco, que es la misa más grande que se realiza en Quito, ya la gente está usando otras fibras. Nosotros un año pudimos regalar ofrendas hechas de totora, ¿no? Las personas que asistieron a la misa del Jardín Botánico recibieron estas ofrendas y ahora las comercializadoras están fabricando de otras fibras. Estos son los talleres que se dio también a estudiantes y maestros de estas zonas. Se hicieron charlas, se hicieron talleres de manufacturas para las personas de los mercados de Quito que compran y fabrican las prendas y las venden. Las escuelas de las zonas de Gualea, de Pacto, de Nanegalito visitaron el Jardín Botánico y conocieron, realizaron visitas con los guías. Bueno, los medios de comunicación fueron muy importantes, sacaron artículos y también entrevistas de la televisión. El Ministerio de Ambiente también realizó talleres en el noroccidente de Pichincha con un grupo objetivo.
y claro, fueron una herramienta muy importante para el desarrollo de las alternativas. Nosotros hacemos una misa campal, los domingos de Ramos hacemos una misa en el Jardín Botánico y invitamos a las personas que vengan trayendo un ramo alternativo, no de pago. Nosotros hemos tenido ya 5 años consecutivos y hemos tenido más o menos 400, 500 personas en la campaña que han venido con un ramo. Y también esto es en la rotonda, se les da un árbol de planta nativa a las personas que visitan. Y se realizó una encuesta para ver si la gente estaba o no estaba afectada, digamos, por este mensaje que nosotros estábamos dando. Entonces, el 71% de personas ya no compraba ramos hechos de palmas de cera y el 29% todavía sí. ¿De qué materiales elaboró su ramo? Entonces, otras personas eran con el 70% con otros, palma de cera 13%, romero el 14%, flores del 2%, otros el 2% y ninguna persona había usado palma de cera ni ninguno otro del 70%. ¿Usted tuvo conocimiento sobre la campaña de conservación de la palma de cera y loros de palmeros? El 73% sí, el 27% pasado no tenía información. Este fue un afiche que se hizo para la campaña del año pasado, hay 12, perdón, está mal ahí. Están las especies de loros, que están relacionados con la palma. Todas esas especies de loros también están algunos que son de la zona sur del país, también uno de la zona de Bolívar, uno de las zonas de Loja. Entonces todos estos animales dependen de la existencia de la palma. Si la gente le corta cuando todavía está de pequeño tamaño, posiblemente estas palmas no vuelvan a ser la casita de los loros, ¿no? Una palma de estas palmas se necesita más de 70 años para que estén maduras y puedan producirse. Viven más de 120 años. Entonces, cuando les cortan y cuando son a los 2 o 3 años es cuando les cortan sus hojas para utilizar. Nosotros entregamos árboles nativos a las personas que asistieron a la misa. Y bueno, nuestros resultados creemos que sí son beneficiosos para la conservación, porque la ciudadanía sí se sintió que podía tomar otra decisión con respecto a la utilización de estos recursos. Se bajó la presión sobre el bosque y algo muy importante es que el Ministerio de Ambiente está promoviendo que la gente cultive la palma y lo explote de una manera adecuada. No lo tumbe, sino que corte las hojas que son tiernas y tenga un permiso para la comercialización. Es decir, no va a estar ya prohibido que se use la palma, sino se use solamente la que está con permiso del ministerio. Eso es bien importante. Y se dio otras alternativas. Cuando nosotros hicimos los talleres con las vendedoras, les enseñamos a hacer con otras fibras y ellas decían que les resultaba muy interesante ver que había otras fibras en el mercado que podían ser utilizadas. El mimbre, la totora, con las hojas de maíz también se hizo algunas cosas interesantes. También es importante porque ha habido muchas instituciones que se han unido a esta campaña, entonces el aunar esfuerzos siempre es importante, involucrar a los medios de comunicación en este tipo de campañas y unir esfuerzos técnicos, económicos y logísticos.